Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a continuar con el curso de repaso de matemáticas con la parte de factorización. Ahora vamos a ver cómo factorizar sumas y diferencias de potencias. Y vamos a empezar con la factorización más sencilla, que es la de diferencia de cuadrados. Ya vimos en un video anterior sobre productos notables que cuando nosotros multiplicamos dos binomios de esta forma, que se llaman binomios conjugados, nos da como resultado una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Vean que en los binomios tiene que ser los mismos términos, en uno con signo positivo, en otro con signo negativo, y así obtenemos el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Bueno, pues ahora nos van a dar una diferencia de cuadrados y nosotros debemos expresarla como un producto de binomios conjugados. Por ejemplo, esta de aquí. Esto de aquí es una diferencia, o sea, una resta de cuadrados. Podemos nosotros calcular la raíz cuadrada de cada término. La raíz cuadrada de x cuadrada es x. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces esto se puede factorizar de esta manera. En un factor ponemos el x menos 3 y en otro ponemos el x más 3. Vean que es el mismo binomio, pero en uno con signo menos y en otro con signo más. Y ahí está, ya está factorizado. Otro ejemplo un poquito más complicado, este de aquí. Igual que antes podemos calcular la raíz cuadrada de cada término, porque se trata de una resta. La raíz cuadrada de 16 nos da 4 y la raíz cuadrada de m cuarta es m cuadrada. Recuerden que al calcular la raíz cuadrada de una potencia, el exponente se divide a la mitad. Eso también ya lo vimos en un video anterior. Luego aquí podemos calcular también la raíz cuadrada de 100, que es 10, y la raíz cuadrada de n sexta, que va a ser la mitad del exponente, o sea, n al cubo. Y ahora en un paréntesis colocamos estos dos términos con un signo más y en otro con signo menos. Vean que no importa tanto si ponemos primero el menos o si ponemos primero el más. Recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, así que da lo mismo si primero ponemos el que tiene positivo o si primero ponemos el que tiene negativo. Esto es una diferencia de cuadrados. Ahora vamos a ver cómo factorizar una diferencia de cubos, es decir, una resta en la cual los términos están elevados al exponente 3. Al cubo, ¿sí? Esto de aquí se puede factorizar de esta manera, como a menos b, o sea, calcular la raíz cúbica de cada término, ponerlos en un paréntesis con signo menos, y en otro paréntesis colocamos a cuadrada más ab más b cuadrada. Vean que esto de aquí se parece mucho al desarrollo de un binomio al cuadrado, solamente que no aparece aquí el doble producto de a por b, sino que simplemente es a por b. Si ustedes desarrollan esta multiplicación, podrán ver que al reducir términos semejantes van a obtener esta expresión de aquí, ¿sí? Entonces ahora nos dan, por ejemplo, este ejercicio de aquí. Factorizar esta diferencia de aquí. No es una diferencia de cuadrados porque si tratáramos de calcular la raíz cuadrada de estos términos no nos va a quedar exacta. Sí podríamos intentarlo utilizando exponentes fraccionarios, pero es mejor factorizarlo en este caso como diferencia de cubos, ¿sí? Porque vemos que la x está elevada al cubo y que el 8 también tiene raíz cúbica exacta. Entonces calculamos la raíz cúbica de x al cubo, que simplemente es x. Recuerden que en este caso el exponente se divide entre 3 y 3 entre 3 nos da precisamente 1. Y la raíz cúbica de 8, ya hemos visto un montón de veces que es 2, porque elevar 2 al cubo nos da 8. 2 por 2 por 2 es 8, ¿sí? Ya tenemos entonces lo que va a ser a y b. Esto es a y b. Entonces ahora usamos esta fórmula de aquí. Simplemente ponemos en un paréntesis a menos b, o sea, x menos 2. Y en otro paréntesis es a cuadrada más a por b más b cuadrada. O sea, x cuadrada más 2 por x más 2 al cuadrado. Claro que aquí al hacer 2 al cuadrado, eso es 2 por 2, que nos da 4. Entonces lo podemos poner así directamente. Esta es la forma entonces de factorizar esta diferencia de cubos. También podemos factorizar una suma de cubos. Una suma de cubos se factoriza de una manera muy similar, solamente que en este caso en el primer paréntesis vamos a poner a más b y en el segundo paréntesis es a cuadrada menos ab más b cuadrada. Vean cómo los cuadrados siempre quedan positivos, mientras que el producto en este caso ahora va a ser el negativo. Esa es la diferencia con el anterior. En el anterior aquí era a menos b y aquí eran todos positivos, ¿sí? Bueno, si ustedes desarrollan esta multiplicación pueden ver que nos va a dar precisamente esto de acá. Bueno, vamos a factorizar ahora, por ejemplo, 8x al cubo más 27. Si calculamos la raíz cúbica de este primer término, la raíz cúbica de 8 ya dijimos que es 2, y la raíz cúbica de x cúbica es x. Y la raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 por 3 por 3 nos da 27. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces, esto es a, esto es b, colocamos por aquí en la expresión y nos queda lo siguiente. A más b, o sea 2x más 3, y en otro paréntesis ponemos a cuadrada, o sea 2x al cuadrado, menos el producto de a por b, o sea 2x por 3, más el b cuadrada, o sea 3 al cuadrado.
Por supuesto, hay que desarrollar estas operaciones. 2 al cuadrado nos queda 4, entonces aquí va a ser 4x cuadrada, aquí va a ser 2 por 3, 6, o sea 6x, y aquí 3 al cuadrado es 9. Entonces nos queda esto de aquí, 4x cuadrada menos 6x más 9. Ahora, ¿cómo podemos factorizar una diferencia de potencias cuartas? A cuarta menos b cuarta. Bueno, esto con lo que acabamos de ver hasta ahora ya podemos factorizarlo porque en lugar de verlo como potencias cuartas podemos verlo como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Podemos calcular la raíz cuadrada de este término y de este término. La raíz cuadrada de a cuarta es a cuadrada y de b cuarta es b cuadrada. Entonces en un paréntesis pondríamos a cuadrada menos b cuadrada y en otro a cuadrada más b cuadrada. Hasta aquí hemos factorizado como una diferencia de cuadrados. Y podemos factorizar esta otra diferencia que está aquí, que también es una diferencia de cuadrados, que en este caso se factoriza como a menos b por a más b, como ya vimos al principio del video. Entonces la forma de factorizar esta diferencia de potencias cuartas consiste en factorizar 2 veces una diferencia de cuadrados. Bueno, y aquí podría surgir una pregunta. ¿Podemos factorizar esta suma de cuadrados? Bueno, la realidad es que dentro de los números reales no podemos factorizarla, ¿sí? Para factorizar esto tendríamos que utilizar números complejos, pero eso ya será un tema que veremos más adelante. Entonces en este caso lo dejamos escrito de esta manera, como una suma de cuadrados que no se puede factorizar más. Bueno, vamos a verlo entonces con un ejemplo. Tenemos 16x cuarta menos 81y cuarta. Entonces, vamos a factorizarlo primero como una diferencia de cuadrados. Calculamos entonces la raíz cuadrada de cada término. La raíz de 16 nos queda 4, la raíz de x cuarta es x cuadrada porque el exponente se divide a la mitad, ¿sí? Lo mismo hacemos con este término, la raíz cuadrada de 81 es 9, porque 9 por 9 da 81, y la raíz cuadrada de y cuarta es y cuadrada, porque el exponente se divide a la mitad. Entonces en un paréntesis colocamos estos dos términos con signo menos y en otro con el signo más, y ahí está factorizado ya como una diferencia de cuadrados. Pero nos queda esta de aquí, que es otra diferencia de cuadrados también. Entonces podemos volver a factorizar sacando raíz cuadrada de cada término. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la de x cuadrada es x. Y la raíz cuadrada de 9 es 3 y la de y cuadrada es y. Entonces en un paréntesis lo ponemos con signo menos, en otro con el signo más. Y esta suma de cuadrados pasa directamente igual. No se puede factorizar más. Y así queda factorizado entonces esta diferencia de potencias cuartas. Otra forma en la que se puede factorizar una diferencia de potencias cuartas es con esta expresión de aquí. Como a menos b por a cúbica más a cuadrada b más ab cuadrada más b cúbica, ¿sí? Esto de aquí lo puede uno deducir a partir de lo que está aquí arriba. Vean que este a menos b es este de aquí. Y entonces este otro factor es lo mismo que si hubiéramos hecho esta multiplicación. A por a cuadrada queda a cúbica, a por b cuadrada es este de aquí, a b cuadrada, b por a cuadrada es a cuadrada b y b por b cuadrada es este b cúbica, ¿sí? De todas formas aquí lo escribo porque nos va a resultar útil en un momento más. Entonces si nosotros hubiéramos factorizado esta diferencia de potencias cuartas de esta manera, nos hubiera quedado así, toda esta expresión de aquí, ¿sí? Vean que en este caso a es el 2x, b es el 3y, y entonces esto es a cúbica, esto es a cuadrada b, esto es a b cuadrada y esto es b cúbica, ya después de haber hecho las operaciones. Ustedes pueden verificar esas operaciones en su libreta. Es un pequeño ejercicio que pueden hacer para practicar un poco todo esto. Bueno, ¿y cómo podemos factorizar en general una diferencia de potencias? O sea, una expresión de esta forma, a a la n menos b a la n, donde el exponente puede ser cualquier número entero positivo. Bueno, ya vimos algunas factorizaciones de diferencia cuando la potencia es 2, o sea, diferencia de cuadrados, cuando la potencia es 3, y acabamos de ver la de la potencia 4. Vean que todas estas expresiones tienen como un cierto patrón. En el primer factor siempre es a menos b, mientras que en el segundo factor ya dependerá del exponente. Vean que se pone la a con el exponente que es anterior al que aparece aquí, o sea, si aquí es 4, entonces empezamos desde a cúbica, y la a se va reduciendo de exponente hasta desaparecer en el último término, mientras que la b aparece a partir del segundo término y va aumentando hasta llegar a el mismo exponente con el que empezó a, ¿sí? Entonces ese es como el patrón que podemos ver aquí. Entonces de esa manera podemos nosotros deducir cómo será, por ejemplo, la forma de factorizar una diferencia de potencias quintas. En el primer factor será a menos b, como en todos los casos, y en el segundo factor tendríamos que empezar desde a cuarta e ir reduciendo a cúbica, a cuadrada, a, y aquí ya no aparece, mientras que la b aparece a partir del segundo término y va aumentando hasta llegar a b cuarta. Entonces de esa manera podemos nosotros factorizar cualquier diferencia de potencias. Simplemente el primer factor será a menos b y en el segundo factor empezaremos desde el exponente n menos 1, irá reduciéndose
hasta desaparecer en el último término, mientras que la b va aumentando, b cuadrada, b cúbica, etcétera, hasta llegar a b a la n menos 1. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a factorizar esta diferencia de aquí. Vemos que la x está elevada al exponente 7, así que esto sugiere factorizar como una diferencia de potencias séptimas. Entonces calculamos la raíz séptima de cada término. La raíz séptima de x séptima es x y la raíz séptima de 128 es 2, porque si elevamos 2 al exponente 7 es multiplicar 2 por 2 por 2 7 veces y obtenemos como resultado 128. Entonces, en el primer factor simplemente ponemos a menos b, o sea, x menos 2. Y en el segundo factor empezaremos desde x sexta, que es un exponente menos que el 7, ¿sí? X sexta, y luego se va reduciendo, x sexta, x quinta, x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x, y aquí ya no aparece, mientras que el 2 aparece a partir del segundo factor y se va aumentando hasta llegar al 6. Vean que se está multiplicando, yo aquí lo indiqué con un puntito, aunque podría haberlo puesto con paréntesis también, es lo mismo. Ahora hay que hacer estas operaciones que quedaron aquí indicadas. 2 por x quinta es 2x quinta, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo 8, 2 a la cuarta 16. Simplemente es desarrollar cada potencia y entonces así se puede factorizar esta diferencia de potencias séptimas. Ahora, ¿qué pasa con las sumas de potencias? Bueno, si las potencias son impares, se puede factorizar también. Si es de esta forma a la n más b a la n, pero la n es un número impar, se puede factorizar. Impar es 1, 3, 5, 7, 9, etc. Esos son los números impares. Entonces, en esos casos se puede factorizar. Para ver cómo podemos hacerlo, vamos a ayudarnos de esta fórmula que ya obtuvimos para la diferencia de potencias en general. Recordemos que cuando nosotros elevamos un número negativo a un exponente impar, aquí estamos suponiendo que la n es impar, el resultado queda negativo. O sea, menos b elevado al exponente impar n nos va a quedar como menos b a la n. Y ese menos por este menos nos va a dar este más. Así que podemos expresar esta suma de esta forma. Porque de aquí sale este otro menos que multiplicado por este nos va a dar más. Pero visto ya de esta manera, esto se trata de una diferencia de potencias. Entonces podemos usar esta expresión. En el primer factor será a menos b. Pero en este caso vean que en lugar de b es este menos b. Entonces va a ser a menos b. Y luego por acá sustituimos en cada b un menos b entre paréntesis. Entonces, al ir simplificando esta expresión, aquí menos por menos nos da más, aquí este menos por más nos da este menos, mientras que aquí, como está elevado al cuadrado, el resultado será b cuadrada positivo. Entonces va a quedar más a la n menos 3 por b cuadrada. Entonces, vamos viendo que se van alternando los signos. El primero es positivo, el siguiente va a quedar negativo, el siguiente va a quedar positivo porque la b está al cuadrado, que es un exponente par y por lo tanto el resultado será positivo. Luego en el siguiente la b tendrá un exponente impar, así que saldrá un signo menos y será negativo. Y así nos vamos alternando hasta llegar al último término, que como la n era un número impar, entonces n menos 1 es par y elevar un número negativo a un exponente par nos da un resultado positivo, ¿sí? Para que todo esto quede más claro, vamos a verlo, por ejemplo, con la suma de cubos. Ya anteriormente vimos la fórmula para factorizar esta suma, pero supongamos que no la conocemos, que solamente conocemos la fórmula de la diferencia de cubos. Bueno, pues lo que podemos hacer es esto expresarlo como a cúbica menos b al cubo. Al elevar el menos b al cubo, nos queda menos b cúbica, menos por menos da más, y entonces obtenemos esto de acá, ¿sí? Y esto de aquí entonces lo podemos factorizar como una diferencia de cubos. Es a menos este de aquí y luego es a cuadrada más el producto de a por menos b más este al cuadrado. Y al simplificar, observen cómo menos por menos da más. Luego aquí más por menos es menos. Y aquí menos b al cuadrado, que es un exponente par, nos va a quedar entonces aquí positivo, ¿sí? Eso es lo que hice aquí, pero en el caso del exponente 3. Para el exponente 5, la fórmula quedaría de esta manera. A más b, vean que el primer factor siempre va a quedar de la forma a más b, y el segundo factor, los signos se van alternando, empezando desde a cuarta, se va reduciendo 1 el exponente, y luego desde aquí empezamos con b y se va aumentando 1 el exponente, pero alternando los signos, el primero positivo, luego negativo, positivo, negativo, y finalmente positivo. Entonces así es como se puede factorizar una suma de potencias impares. Vamos a ver como ejemplo esta factorización, que ya la hicimos cuando era una diferencia. Bueno, ahora vamos a hacerlo cuando es una suma. Entonces otra vez, como vemos que aquí hay un exponente 7, vamos a intentarlo como una suma de potencias séptimas. Calculamos la raíz séptima, como hicimos hace un momento, ya vimos que aquí era 2, y entonces en el primer factor será la suma de estos términos, x más 2, mientras que en el segundo factor empezamos desde x sexta y se va reduciendo
hasta desaparecer en el último término y luego aparece el 2 a partir del segundo término y va aumentando su exponente hasta llegar al 6. Pero hay que tener cuidado con los signos se alternan. El primer término será positivo, luego negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y terminamos finalmente en positivo. Ahora simplemente desarrollamos las potencias, que eso ya lo habíamos hecho, y esta es la factorización de esta suma de potencias séptimas. Bueno, pero esto solamente se puede hacer cuando las potencias son impares. Vean que cuando las potencias son pares, no vamos a poder hacer este mismo truco. Porque, por ejemplo, si tuviéramos que factorizar a cuarta más b cuarta, si intentáramos hacer el truco de escribir en lugar de b el menos b, en este caso resulta que elevar menos b a la cuarta, el resultado es positivo directamente, no es negativo. Entonces no lo podemos expresar como una diferencia de potencias. Sigue siendo una suma de potencias cuartas. Así que en este caso no nos funciona hacer ese truco. Pero podríamos pensar que a lo mejor esta fórmula, que es la de la suma de potencias impares, también puede aplicar para la suma de potencias pares. Podríamos pensar eso. Pero vean que no es el caso. Si lo intentamos para a cuarta más b cuarta, entonces la forma de factorizar sería esta de aquí. El primer factor debe ser a más b y el segundo factor empezaría desde a cúbica, luego es a cuadrada b cuadrada y b cúbica, alternando los signos como dijimos aquí. Entonces sería positivo, positivo y en este caso terminaría en negativo. Pero si ustedes desarrollan esta multiplicación y reducen términos semejantes, verán que solamente va a quedarnos el a por a cúbica, que es a cuarta, y el b por menos b cúbica, que es menos b cuarta. O sea, no obtenemos como resultado una suma de potencias cuartas, sino una diferencia. Entonces esta fórmula no nos funciona cuando los exponentes son pares. Esto de aquí nos lleva a algo incorrecto. Así que la suma de potencias pares no se puede factorizar con esta fórmula de aquí. En algunos casos vamos a poder factorizar sumas de potencias pares, como por ejemplo suma de potencias cuartas, pero mediante otras técnicas como completar el trinomio cuadrado perfecto, etcétera. Pero como no es algo tan común, no es algo que se haga con mucha frecuencia, no lo voy a explicar más en este video. Solamente quiero que vean que hay algunos casos en los que sí podemos factorizar algunas sumas de potencias pares con lo que ya vimos en este video. Por ejemplo aquí, a sexta más b sexta, esto sí lo podemos factorizar con lo que ya vimos, pero lo tenemos que factorizar como una suma de cubos. Porque vean que a sexta es lo mismo que a cuadrada al cubo y b sexta es lo mismo que b cuadrada al cubo, porque los exponentes se multiplican. 2 por 3 nos da 6. Entonces se puede ver como una suma de cubos y entonces se puede factorizar como a cuadrada más b cuadrada y en el otro factor empezamos desde a cuarta, a cuadrada por b cuadrada y b cuarta, alternando los signos. Entonces se pudo factorizar como una suma de cubos, pero aquí ya no podemos factorizar esto de aquí porque es una suma de cuadrados, ¿sí? Bueno, ahora les dejaré a ustedes una lista de 6 ejercicios que pueden factorizar con lo que vimos en este video. Los invito a que intenten hacerlos y les dejaré las respuestas de los ejercicios de número impar. Si quieren ver todas las respuestas y el procedimiento para llegar a ellas, ese es un video que ya se encuentra en mi canal y es exclusivo para los miembros. Los invito a darle clic al botón unirse, que está a un lado del botón de suscribirse, y ahí pueden ver más información sobre las membresías, los niveles y los beneficios que tienen con cada nivel de membresía. Entre esos beneficios tienen acceso exclusivo a decenas de videos en los que resuelvo ejercicios interesantes como pueden ser estos de aquí. En el siguiente video vamos a ver otro tema que está en cierta manera relacionado con el de factorización, que es el tema de regla de Ruffini o también llamada división sintética, la cual nos va a permitir factorizar polinomios más grandes, encontrar las raíces de esos polinomios y eso será muy importante para temas que veremos más adelante. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.